amigos de YouTube, espero se encuentren súper bien. Mi nombre es George Bash y el día de hoy les traigo esta breve pixelada, este breve resumen sobre lo que es la materia de base de datos 2, impartida por nuestro profesor Jorge Taveras. Como ya pueden ver, estoy tomando clases en la Universidad del Dominico Americano, República Dominicana. Y nada, esta presentación no es más que un resumen a nivel de conceptos y una cuanta parte práctica sobre lo que fue la materia de base de datos 2. Como ya saben, en esta materia se ve lo que es la administración y lo que es la estructura como tal de una base de datos. Entiendo que para lo que es el renglón de materia de base de datos, esta es una de las más importantes porque es donde se ven más lo que es el desarrollo de conceptos, lo que es la administración como tal de la base de datos. Entonces, nada, ya les mencioné esta parte que viene siendo la presentación. Y nada, les voy a hablar sobre los tópicos a presentar. Los tópicos a presentar son los siguientes. Lo que es la terminología de la base de datos relacional, en la instalación y la creación de una base de datos en un DBMS o un gestor de base de datos. Hablar sobre la estructura de una base de datos que tengo como ejemplo. Perdón. Lo que es la normalización de la base de datos, la importancia y cómo puedo realizar un backup, realizar consultas en la base de datos, que es una tabla temporal, creación de un procedimiento almacenado, o sea, ejemplo de eso, y lo que es la seguridad e integridad de la base de datos, o sea, la importancia, mejores prácticas como tal a la hora de desarrollar o a la hora de implementar lo que es una base de datos. Entonces, nada, continuamos. Como primer tema, como pueden ver, tenemos lo que es una base de datos relacional. Una base de datos relacional no es más como su nombre lo dice, un tipo de base de datos que almacena y proporciona los accesos o puntos de accesos relacionados entre sí dentro de la misma. Entonces, prácticamente, o sea, en estas relaciones se basa lo que es el modelo, valga la redundancia, relacional. Una forma intuitiva y directa de representar lo que son los datos en la tabla, como pueden ver en las distintas tablas que está en la imagen de la derecha, donde dice recursos laborales. Entonces, en una base de datos relacional, cada fila en una tabla es un registro con un ID único, que se le llama clave. Entonces, las columnas de la tabla contienen lo que son los atributos de los datos y cada registro suele tener un valor por cada atributo, lo que simplifica la creación de las relaciones entre los puntos dados y los datos como tal. Entonces, eso es una base de datos, entonces, que la conforman. Aquí entra lo que es la parte de las tablas, la base de datos como tal, eh, que contiene sus claves, su clave primaria, llave foránea, y hay varios conceptos que daré una breve repasadita, como por ejemplo la misma clave primaria. Este es un concepto sumamente importante, ya que es una columna, un conjunto de columnas de una tabla cuyos valores identifican la forma exclusiva de una fila de la tabla. O sea, una base de datos relacional está diseñada para imponer la exclusividad de las claves primarias, permitiendo que haya solo una fila con un valor de clave primaria específico en una tabla. O sea, como pueden ver en la imagen, donde se ve el signo de la llavecita como tal, siempre hay, por ejemplo, si esta dice cargo, la tabla cargo tiene su ID cargo, que es su identificador y es su llave primaria. Si pueden ver en algunas tablas donde se identifican más llaves, son porque, valga la redundancia, son llaves foráneas. Entonces, las llaves foráneas, ¿qué son? No son más que columnas o conjunto de columnas de unas tablas cuyos valores corresponden a las llaves primarias de otras tablas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí encargo, o perdón, encargo funciones y tengo mi ID de mi tabla, que es ID cargo, entonces este ID que dice ID principales corresponde a esta tabla. Esa es una llave foránea de esta tabla aquí. ¿Entiendes? Entonces es como su nombre lo dice, no es más que una llave extranjera en una tabla. Entonces, nada, esos son conceptos que hay que tener bien claros a la hora de desarrollar una base de datos, a la hora de manejar lo que son los conceptos como tal. Entonces, para no hacerlo un poco más largo, procedemos a lo que es
la instalación y creación de una base de datos en MySQL. Decidí utilizar MySQL porque es un gestor de base de datos bastante amigable, bastante comprensible. Existe bastante documentación, bastante videos en YouTube que explican la manera en cómo estructurar tu base de datos, la manera de poder utilizar las funciones prácticamente a un 100%. Tiene un módulo llamado MySQL Workbench del cual le voy a estar hablando. Y nada, déjame mostrarle, vamos a pasar esto para acá un momentico. Okay. Entonces, como tal, MySQL, ¿cómo podemos instalar dicha herramienta? O sea, simplemente buscamos en el navegador MySQL Community Server o la descarga de MySQL y lo van a visualizar de esta forma. Pasamos ya dentro de la página la parte de descargas. Luego de esto buscamos la opción de instalador. En mi caso utilicé esta versión. ¿Por qué utilicé esta versión? Porque ya viene con todos los paquetes prácticamente preinstalados y lo único que tengo que hacer es seleccionar lo que yo quiera utilizar. Entonces fíjense que tenemos dos opciones, una que pesa 2.3 MB y otra que pesa 400. Entonces por eso fue más que utilicé esta segunda opción. Entonces nada, la descargo como tal. No quiero hacer ningún otro proceso de registrarme y simplemente descargo. Entonces al momento de instalarlo como tal, hago una instalación custom, que es una instalación como tal personalizada. Esta instalación custom lo que me permite a mí es seleccionar los complementos que, como ya les mencioné, que están preinstalados en la herramienta, utilizar los que yo necesite para mi gestor de base de datos. ¿Qué yo necesito? O el servidor como tal de bases de datos y el módulo de Workbench. El módulo de Workbench más lo voy a utilizar y más se lo voy a explicar un poquito más adelante, pero será más para el tema de modelado y de gráficos. Entonces, nada, simplemente ya una vez visualizamos lo que queremos instalar, iniciamos, le damos siguiente, vemos lo que vamos a proceder a instalar, dice completado. Una vez ya finalice el proceso como tal, nos recomienda desde que pasa el proceso de instalación agregar una clave de root para poder entrar al sistema. Entonces le agregamos su clave y nada, siguiente. Luego esta es la parte del servicio como tal, que nos hace referencia a cómo estará corriendo dentro del sistema y lo que son los procesos. Hace una lectura de los procesos para la instalación e inicialización de la base de datos. Y nada, ya una vez culminado el proceso como tal, aquí pueden ver el resultado. Ese es prácticamente el dashboard o la primera vista como tal de lo que es MySQL Workbench. MySQL Workbench permite a los desarrolladores, arquitectos de datos y demás clientes diseñar y modelar, aparte también gestionar y generar bases de datos de manera visual o gráfica, incluyendo todos los elementos necesarios para realizar modelos con un alto nivel de complejidad. ¿A qué se refiere? A que yo puedo realizar una base de datos bastante compleja a nivel de modelos, o sea, a nivel de gráficos. Simplemente con yo irme a la parte de diseño, por ejemplo, yo tengo aquí esta parte de diseño y puedo irme aquí y crear a nivel de tablas, o sea, tablas entidad relación directamente, lo que son modelos. Vamos a agregar una random. Yo puedo crear una tabla, así vamos a hacer, qué sé yo, 10 tablas para cualquier sistema y relacionarlas entre sí, y utilizar una función bastante útil que tenemos aquí en esta herramienta de MySQL Workbench, que es la de Forward Engineer. Esta herramienta como tal lo que nos permite es crear una base de datos basándose en la información del modelo entidad de relación. Y de esta forma se crea de una manera más dinámica, de una manera más fácil lo que es la base de datos. Entonces es de muy gran ayuda
ya que sin tener mucho conocimiento conforme a lo que es la base de datos, nos ayuda bastante esta herramienta, y también por un tema de complejidad y tiempo. Lo bueno también es que te permite hacer, si ustedes se fijan, un reverse engineer. O sea, vamos a decir que yo quiera cargar una base de datos, que yo le haya tomado un backup de cualquier otro tipo de sistema y lo tenga a nivel de, no sé, un TXT, a nivel de un query backup, y lo cargue a esta herramienta como tal. Yo podría instantáneamente, una vez yo lo cargue a la herramienta como tal, o sea, lo venga aquí, abra el modelo o lo importe como tal, como si fuera un proyecto, eh, yo podría sacar lo que es el modelo entidad-relación de manera automática. Les voy a mostrar en unos segunditos para que puedan ver. O sea que es sumamente de gran ayuda lo que es esta herramienta. Entonces nada, esto fue lo que es la instalación como tal de MySQL y MySQL Workbench, lo que es la parte de la shell como tal, el servidor, y la parte de, valga la redundancia, de Workbench nuevamente. Y seguimos, vamos a proseguir con lo que es el siguiente tema, la estructura de mi base de datos. Ahora le estaré hablando sobre la estructura de la base de datos. Por ejemplo, en esta materia, como proyecto final fue estructurar una base de datos, del cual nosotros teníamos que mostrarle al profesor cómo estaba estructurada, valga la redundancia, cómo estaba diseñada, y lanzar distintos queries para ver lo que es la funcionalidad, o sea, cómo se sentía la base de datos, cómo se movía. eh, y nada, eso se lo voy a mostrar ahora mismo. Esta es mi base de datos GBLDIR, no es más que un dealer y rentacar. Como pueden ver, tengo varias bases de datos, pero es esta la que les estaré mostrando, la que tiene las siguientes tablas: cliente, detalle renta, detalle venta. Y ahora les voy a mostrar el pequeño ejemplo que quería mostrarles conforme a lo que es, reproduciendo desde el desktop GB. perdón, conforme a lo que es crear de reverse o crear de reversa lo que es una tabla entidad relación, entonces, o modelo entidad relación. Nada, simplemente, perdón, vamos aquí a database, perdón, server, y luego, no, aquí estaba bien, en reverse engineer, o sea, hacemos clic y vamos a ver cómo se estará creando mi modelo entidad relación en base a mi base de datos que ya tengo. Siguiente, siguiente, seleccionamos la base de datos, siguiente, ok, vamos a hacer la referencia de que tenemos esas tablas, esos objetos como tal, y vamos a ver, next, finish. Este es mi modelo entidad relación conforme a mi base de datos de GBL y DIR. Como pueden ver, eh, tiene sus datos, te dice cuáles son las llaves primarias o llaves foráneas. Claro, esto es obvio, pero lo bueno es cómo te las muestra cada una, o sea, las relaciones. Y nada, como les mencioné, una herramienta sumamente útil. Entonces, luego de aquí, vamos a mostrarle como tal, si vieron, esa fue la estructura, pero también tiene los siguientes eh, datos como tal. Por ejemplo, como ya les dije, ya es un rentacar y para venta de vehículos. Le puse así mismo, GBL, DIR, venta de vehículos y rentacar. Como va a ofrecer esos distintos servicios, yo en parte unifiqué, por ejemplo, lo que dice la tabla de cliente, que ya que puede ser un cliente que pueda ir a rentar o pueda ir a comprar un vehículo, en este caso está unificado, pero ya luego todas las tablas están de manera dividida, como por ejemplo la tabla de vehículo dealer y la tabla de vehículo renta, que está por aquí. Entonces también tenemos la renta como tal, tenemos también lo que es la venta, que está por aquí, y de esta forma es que está estructurada lo mejor posible. Entonces, como pueden ver, tratamos de no repetir lo que es los tipos o atributos los tipos de informaciones,
y aplicamos desde el principio lo que fue la primera y segunda forma de normalización, de la cual estaremos hablando un poco más adelante. Entonces, nada, esta es mi estructura como tal a nivel de modelo entidad-relación. Entonces, pasamos aquí, hablamos un poco sobre lo que es la normalización de base de datos. Como ya saben, el proceso es el proceso de organizar los datos de una base de datos, la redundancia, tomando en cuenta la creación de las tablas y las reglas que se usan para definir las relaciones. Entonces, estas reglas son diseñadas para proteger los datos y para que la base de datos sea totalmente flexible, con el fin de eliminar redundancia y dependencias incoherentes. Entonces, las bases de datos relacionales se normalizan para evitar lo que es la redundancia, disminuir problemas de actualización de los datos en la tabla, facilitar lo que es el acceso e interpretación de los datos, optimizar el espacio de almacenamiento y prevenir borrados indeseados de datos. Entonces, requisito de la normalización: cada tabla debe tener su propio nombre, o sea, su nombre único, no puede haber dos filas iguales, no se permiten duplicados y todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo. Entonces, como pueden ver, existen alrededor de cinco formas de normalización, pero siempre se llega hasta la tercera forma, ya que prácticamente la tercera forma normal es considerada el máximo nivel necesario para la mayoría de las aplicaciones en general. La primera forma hace referencia a que se deben de eliminar los grupos repetidos de las tablas individuales, que se cree una tabla independiente por cada conjunto de datos relacionados. Ahí fue donde les mencioné que para eso es que tengo cada una de las tablas de manera dividida totalmente en mi estructura de base de datos, que identifique cada conjunto de datos relacionado con una clave principal. Entonces tenemos la segunda forma normal. Aquí es donde se crean tablas de manera independiente para conjuntos de valores que se apliquen a varios registros, que se relacionen estas tablas con una clave externa y que eso es la segunda forma normal, perdón. Y pasamos a la tercera, que ahí es donde se eliminan los campos que no dependen de la clave primaria. Entonces, nada, estos son los conceptos como tal de normalización, que es bastante bueno repasarlo para el momento de diseñar una base de datos a nivel de modelo entidad-relación. Si lo quieren hacer de esta forma directamente por MySQL World Range, sea una base de datos totalmente lo más ideal, o sea, que cumpla con los requisitos que fueron mencionados en la parte de normalización, o sea, que sea lo más efectiva posible en el momento de la creación y que sea, como les mencioné, simplemente una base de datos totalmente funcional y que pueda ser maniobrable, o sea, que su información esté totalmente limpia, y muchos más puntos, como les mencioné antes, como lo que son evitar y reducir el tiempo de complejidad, optimizar el espacio. Hay muchos puntos. Esto es bastante general. Entonces, nada. Continuamos con lo que es la importancia y cómo puedo realizar un backup. Entonces, esto es un punto bastante crítico aquí, conforme a lo que es la administración de la base de datos. ¿Por qué es un punto bastante crítico? Porque la importancia principal de los backups radica en que todos los dispositivos de almacenamiento masivo de información tienen, aunque sea, una mínima posibilidad de fallar. Por lo tanto, se debe tener una copia de seguridad de la información y es necesario, ya que la probabilidad de que dos dispositivos presenten falla es mucho menos probable. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un dispositivo y hacemos backup a otro, es menos probable de que se nos dañen todo al mismo tiempo, ¿entienden? Entonces, existe una gran cantidad de copias de seguridad y aquí es donde entran, por ejemplo, los tipos de backups que se realizan, que son, por ejemplo, el backup completo, el backup incremental, el diferencial, el espejo, el sintético completo, backup incremental inverso, y el de protección de datos continuo. Realmente los dos o tres, podría decir que son más usados, sería el completo, incremental y diferencial. El completo no es más que una copia de seguridad de todos los archivos y las carpetas seleccionadas. El incremental, bueno, esto mejor déjeme explicar
explicárselo más con un tema del tiempo. El completo no es más, como les mencioné, una copia de seguridad de todos los archivos y carpetas seleccionadas. Entonces, cuando se ejecutan estos tipos de copias de seguridad, copias posteriores, nuevamente se hace una copia de seguridad de todo el listado de archivos. O sea, yo hago una copia hoy, por así decirlo, y mañana hago una copia. Entonces, esa copia, si es de tipo completa, sería nuevamente una copia completa, no importa que se haya hecho el día anterior. Entonces la restauración de una copia de seguridad completa es rápida, sin embargo, cada ejecución es lenta. O sea, cada proceso para poder hacer un backup es lento, ya que se debe hacer un backup totalmente, o sea, completo como su nombre lo dice. Entonces tenemos lo que son los backups incrementales. Primero se realiza lo que es una copia de seguridad completa, como ya le mencioné antes, y las siguientes son copias que únicamente incluyen los cambios realizados desde la última copia de seguridad. Por ejemplo, el día de hoy, vamos a decir que hoy es viernes. El día de hoy yo hice una copia completa de mi base de datos. Entonces, mañana yo no tengo que hacer una copia completa, simplemente hago una copia de los datos actualizados o los datos que cambiaron como tal y le agrego a mi backup esta información. Y esto es un backup incremental. Simplemente los datos actualizados es a eso lo que le hago backup y es mucho mejor conforme a lo que es el tiempo, ya que si yo me tomo, qué sé yo, 3 4 horas, bueno, yo me tomo no, el sistema se toma 3 4 horas al momento de hacer un backup completo, para lo que es una actualización que se hizo en el día, por así decirlo, él se tomaría mucho menos, se tomaría, si se toma con el completo 4, tal vez se tardaría 1 o 2 horas como mucho en el backup incremental. Y tenemos el diferencial. En este se realiza una copia de seguridad de todos los cambios realizados desde la última copia de seguridad completa. Es mucho más rápido y requiere menos espacio de almacenamiento que una copia de seguridad completa, pero más que una copia de seguridad incremental. Entonces las restauraciones son más lentas que una copia de seguridad completa, pero más rápida que una copia de seguridad incremental. Entonces, estos son los tres tipos de backups que más se utilizan. Se tiene que tomar en cuenta conforme a lo que son la periodicidad de los backups. Esto es algo sumamente importante. Siempre he recomendado que se tenga, por así decirlo, una tabla del momento en que se hagan estos backups, cuáles días se hacen los backups completos, cuáles días se hacen los incrementales, si es semanal, si es mensual. Todo esto se habló en esta materia, algo que es sumamente importante al momento de tener tu cronograma o tener tu registro de backups para tú saber en qué fecha se te alteró, por así decirlo, cualquier o X o Y información. Entonces, nada, pasamos a las consultas de las bases de datos. Para no ser largo, voy a hacer una breve consulta para que puedan ver el funcionamiento a nivel de queries en mi base de datos. Esta es la estructura como tal, como se le había mencionado, y estaré, por ejemplo, mostrando. Vamos a mostrar lo que es la tabla a ver, la tabla de clientes. Esta que está aquí. Vamos a mostrar la tabla de clientes. Select from cliente, perdón, que ese es el nombre de la tabla. Ejecutamos y vemos que esta es la tabla como tal. Wow, mira aquí como dice Oscar Burgos. Quería decir Oscar Burgos, pero voy a ver si hago un ejemplo haciendo un update como tal de este registro, que eso es un buen ejemplo. Suerte que me di cuenta en el mismo video y podemos mostrar esta parte. Entonces, nada, de esta forma yo puedo traer información de una tabla y, por ejemplo, que yo quiera mostrar ya sea el nombre completo de el cliente que tenga este mismo o Oscar, tengo que arreglarlo, que vendría siendo Oscar, quiera traer simplemente esa información, yo lo puedo hacer de esta forma, select, que es algo bastante sencillo al momento de buscar o realizar un query. Entonces algo que se compone, o sea, el lenguaje como tal de SQL se compone
de muy pocos comandos, diría yo, en comparación con otro tipo de lenguaje. Y son bastante lógicos, por así decirlo, o sea, son bastante fáciles de aprender. Entonces, eh, sería buscar el atributo, perdón, nombre, nombre completo, nombre completo, y from mi tabla cliente, donde el ID sea igual a, y se lo sacar es el 2, o sacar Burgos. Entonces, vamos a arreglarle este nombre para que ya no nos muestre así, y así le voy a mostrar cómo se hace lo que es un update conforme a un registro en una tabla. Esto es sumamente importante a la hora de actualizar lo que es la información en una tabla. Podemos hacerlo de la siguiente forma. Hacemos uso del comando update, en este caso la tabla, verificamos el atributo como tal, que vendría siendo nombre, nombre completo, exacto, nombre completo, igual, y aquí modificamos como tal lo que es el nombre, Oscar Burgos. Entonces update client set nombre igual a Oscar Burgos, y como todos hace prácticamente no hace relación a nuestra llave primaria, tenemos que hacerlo, o tenemos que identificarlo, que es en nuestra llave primaria, en el cual nuestro ID es igual a, ¿será el segundo? Sí, creo que sí, será el segundo, al segundo, o sea, el número 2. Entonces, ahí se ejecutó de manera correcta, y podemos aquí darle un select from, no queremos tirar ese comando nuevamente, no queremos lanzar ese comando de nuevo, simplemente copiamos y vemos, ok, Oscar Burgos. ¿Vieron cómo se actualizó? Eso es sumamente fácil. Podemos también hacer un describe para ver, por ejemplo, los tipos de datos, aunque de esta forma en el modelo de entidad de relación podemos ver los tipos de datos, pero podemos ver, por ejemplo, incluso este de detalle renta o vehículos renta. Podemos ver con el comando describe vehículo renta, cualquiera, no importa, los tipos de datos que se utilizaron. Ahí pueden ver, por ejemplo, el ID fue un entero, el modelo ID, que es una llave foránea, también fue un entero, y ya lo que es el año, color, placa, estado y estatus fueron varchar. Esto prácticamente hace referencia a que es mi llave primaria, y esto a que contiene un valor mood, que vendría siendo una llave foránea, que como les mencioné arriba no es más que una llave primaria de otra tabla. Entonces, nada, para no extender, voy a proceder con lo que es una tabla temporal, para no hacer un poco más largo lo que es este video, que es una tabla temporal, y voy a dar una breve exposición conforme a eso a nivel de concepto, ya que es bastante importante lo que es una tabla temporal, porque es beneficioso el poder almacenar datos en las tablas temporales a nivel de SQL, en lugar de manipular o trabajar con las tablas que son permanentes. Supongamos que deseamos tener acceso completo a nivel de DDL o DML en una tabla, pero no tenemos el acceso necesario. Pero sí, por ejemplo, tenemos el acceso a nivel de consulta. Entonces, para poder extraer los datos con una tabla temporal de SQL Server, así se realizan ajustes desde allí mismo. O sea, nosotros podemos, por ejemplo, copiar la información, o por así decirlo, podemos ir editando lo que es una tabla con simplemente el acceso de lectura, y podemos probar, podemos hacer funciones a nivel de probar, podemos tener una tabla temporal para manipular, por así decirlo, a nuestra ventaja
o hacer pruebas a nuestra data sin tener que afectar la información permanente en la misma base de datos. Entonces, es posible que se encuentre en una situación en la que se necesiten que los datos estén visibles solamente en la sección actual. Esto hace referencia a que si yo creo una base de datos, una tabla temporal, perdón, esta tabla temporal, simplemente la sesión en la que yo creé la misma, es muy posible de que solamente en esta sesión yo la pueda ver. O sea que si yo elimino la sesión, como es temporal, la tabla, puff, desaparecería. Entonces, las tablas temporales nos habilitan lo que es la posibilidad de recuperar datos también de cualquier punto en el pasado y por cada cambio de datos, lo que es actualizar, eliminar, combinar. Con la tabla de datos temporal, los usuarios pueden también restaurar datos de cambios accidentales, actualizar, eliminar, así como verificar todos los cambios de datos. Entonces, la tabla temporal es una nueva característica de SQL Server, se podría decir, que está disponible desde la versión CTP2, desde SQL Server 2016. Y esto es más lo que está conformado una tabla temporal. Entonces, nada, pasamos al siguiente topic como tal, que es la de creación de un procedimiento almacenado. Los procedimientos almacenados son temas sumamente importantes. Quería llegar aquí porque también le mostraré la parte práctica como tal conforme a esto. Es que un procedimiento almacenado de SQL no es más que un grupo de una o varias instrucciones que son transact SQL. ¿Qué significa eso? Transact SQL no es más que un sublenguaje dentro de SQL como tal, que es muy potente y que nos permite definir casi cualquier tarea que queramos ejecutar sobre la base de datos. Entonces, los procedimientos se asemejan a las construcciones de otros lenguajes de programación porque pueden aceptar parámetros de entrada y devolver varios valores en forma de parámetros. Puede contener lo que son instrucciones de programación que realicen operaciones. Pueden devolver un valor de estado a un programa que realiza una llamada para indicar si la operación se ha realizado correctamente o se han producido errores y el motivo de estos. Entonces, entre las ventajas que ofrece como tal lo que es el Store Procedure o procedimiento almacenado, es un tráfico reducido a nivel de red conforme a lo que es el cliente y el servidor, ya que no va a ser necesario por ejemplo, tener que listar a nivel de comandos o a nivel de queries o consultas como tal. No será necesario esa, por así decirlo, esa cantidad que se necesite para tener cierta información, ya que con un procedimiento almacenado se puede prácticamente resumir lo que se necesita y se va a obtener dicha información de manera igual. Entonces también agregamos lo que es mayor seguridad, ya que varios usuarios y programas, clientes pueden realizar operaciones en los objetos de base de datos subyacentes a través de un procedimiento, aunque los usuarios y los programas no tengan permiso directo sobre estos objetos subyacentes. Les voy a mostrar un pequeño ejemplo y para esto voy a abrir directamente mi base de datos. Como pueden ver, aquí tenemos cada base de datos, cada base de datos como tal tiene su parte de Store Procedures. Aquí yo puedo crear mi procedimiento almacenado de la siguiente forma. Voy a crear mi Store Procedure, simplemente le doy clic derecho. Aquí pueden ver donde yo le puedo agregar un nombre. Vamos a ver qué podemos hacer, vamos a verificar aquí donde está la identidad de grabación, renta, vehículo dealer, vendedor, detalle renta, precio dealer, alguna información a nivel de cliente, que siempre es lo que más se consulta, se podría decir, o a nivel de precio. Vamos a hacerlo a nivel de precio. Vamos a seleccionar, por así decirlo, que yo tenga, vamos a buscarlo aquí en precio dealer. En precio dealer o en precio renta. Vamos a decir que sea una persona que quiera rentar un vehículo, qué sé yo, vino de vacaciones aquí a República Dominicana y quiere rentar un vehículo. Vamos a ver, select
vehículo, no sería precio, perdón, select from, precio dealer, precio renta, select precio renta y vamos a ver cuánto tengo. Ok, según veo el ID del vehículo 1 vendría siendo 4.000. Ok, 4.000 pesos, 6.000 pesos, 8.000, 7.000 y 3.000. Entonces, vamos a decir que sea una persona que no quiera gastar mucho dinero y quiera, no sé, rentar el vehículo con el menor precio. Yo puedo hacer un procedimiento almacenado que sea, vamos a ponerle precio bajo. Precio bajo. Store Procedure. SP. Identifícalo de esa forma. Precio bajo. Vamos a quitarle esto para que no tenga tanto. Ok, SP, precio bajo. Y aquí vamos a agregar la sentencia que sería seleccioname from sería precio renta. Así que está precio renta. Vamos a ver. Precio renta, precio dealer, precio rent. Ok, sería del precio rent. Perdón, precio rent. Precio rent. Where precio. No, sería precio dealer, precio rent. Where precio sea igual. Precio renta. Vamos a ver un segundito. Precio, exacto. Where precio sea igual a select, seleccioname el mínimo, porque necesito saber el mínimo. Vamos a quitarles este espacio, porque necesito saber el mínimo para poder ofrecerlo al cliente. Mínimo de precio, mínimo de precio, mínimo de precio. From precio dealer. From precio renta, en este caso. Entonces seleccioname from precio renta, where el precio sea mínimo, precio from precio renta. Y ok, de esta forma concluimos. Ok, entonces simplemente aplicamos como tal. Aquí vemos, ok, esta es la sentencia como tal. Precio bajo, aplicar. Ok, parece que corrió bien. Entonces aquí queda almacenado lo que es SP precio bajo. Y yo puedo ejecutar desde aquí con el call SP underscore precio bajo. Entiendo que si sale todo bien sería 3.000, ya que ese es el precio más bajo aquí en la parte de renta. SP precio bajo o SP underscore precio bajo. Normal, lo corro. Exacto, salió todo excelente. Me lanzó exactamente el ID del vehículo, el cual el precio es el más bajo, 3.000 pesos, por así decirlo. Entonces, eso no es más que un procedimiento almacenado, no es más que prácticamente una sentencia que te hace un resumen de varias, si así lo prefieres,
para que te traiga tu información resumida, y esto trae muchos beneficios, entre ellos la seguridad y de manera más efectiva a nivel de la consulta que se le pueden hacer a un servidor, no sobrecargar como tal lo que es el tráfico del cliente servidor. También es uno de los beneficios como tal de esto. Entonces, nada, ahí pasamos a lo que es el siguiente punto, que es la integridad y seguridad de las bases de datos. Esto es otro punto sumamente importante, ya que la seguridad de la base de datos se refiere a lo que son las herramientas y controles diseñados para establecer y mantener la confidencialidad e integridad y disponibilidad también. Ustedes saben lo que es la AAA a nivel de seguridad en las bases de datos. Entonces, la seguridad de la base de datos debe tratar de proteger lo siguiente: los datos como tal, eso es obvio, el sistema de gestor o de BMS, cualquier aplicación asociada, el servidor como tal de la base de datos físico, la infraestructura informática, que eso es uno de los puntos que sumamente tienen que proteger. ¿Y por qué es importante? Bueno, es importante porque prácticamente se puede agregar lo que es una infracción de los datos, una incapacidad de mantener lo que es la confidencialidad de los datos en una base de datos, y la cantidad de daño que las infracciones de datos infligen a una empresa dependen de varios factores de su consecuencia como tal. Por ejemplo, la propiedad intelectual, el daño a la reputación, continuidad de negocio, multas, sanciones, costos de reparación, infracciones. Eso son puntos por lo cual sumamente es importante y lo que se debe cuidar la base de datos como tal. Tenemos distintas amenazas y dificultades que son bastante habituales, como por ejemplo un usuario interno que sea malicioso, que tiene intención de hacer daño, un usuario interno negligente que comete errores y que provoca que la base de datos sea vulnerable a los ataques, y también incluso hasta agregar información que no es totalmente la debida, la que va. Un infiltrado, un usuario externo que de alguna manera obtiene credenciales a través de una estrategia de phishing o tiene acceso a la propia base de datos a nivel de credenciales. Y son puntos que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, por eso se encuentran también lo que son las mejores prácticas para el manejo, para la gestión de la base de datos. Entre esta, por ejemplo, la seguridad física, agregar seguridad física, controles de acceso, seguridad de cuentas, cifrado de la información, seguridad de software, del servidor web de aplicaciones que alberga como tal la base de datos, seguridad a nivel de los backups como tal, porque recuerden que los backups no es más que la base de datos resguardada. Entonces, también el punto de auditoría, que es donde se registran los inicios de sesión en el servidor de base de datos y el sistema operativo, además de todas las operaciones realizadas de manera confidencial. Todo esto debe quedar un registro a nivel de auditoría. Y también está lo que son los controles y políticas. No es más que los controles administrativos para gobernar la instalación y el cambio de gestión de configuración de la base de datos, controles preventivos para gobernar el acceso, el cifrado y lo que es el enmascaramiento de la base de datos, y los controles de detección para supervisar las herramientas de supervisión, valga la redundancia, de actividad de base de datos y prevención de pérdida de datos. Entonces, son puntos sumamente importantes a nivel de seguridad cuando se habla de la administración de la base de datos, como ya les mencioné. Y nada, muchísimas gracias, compañeros. Como vieron, esto fue más que un breve resumen conforme a lo que fue la materia de base de datos 2 impartida por el profesor José Taveras. Fueron puntos bastante rápidos que les mencioné, pero son bastante también importantes. Entonces, les recomiendo que abunden bastante y que investiguen, ya que son necesarios para lo que es la administración de la base de datos. Muchísimas gracias y pasen buenas.